Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y comentamos, como todo un privilegio de nuestro Dios, el día de hoy, la lección número 12, titulada Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Vamos entonces en esta lección a evaluar el significado de estos dos mandamientos más importantes en relación con el carácter de Dios y lo que Dios anhela hacer en sus hijos como criaturas que reproduzcan su amor y su justicia. En el nombre del Señor es nuestro privilegio recomendar y recordar nuestros dos complementos. Número 1, nuestro bosquejo escrito, cuyo enlace de descarga estará dejado allí en la descripción de este video y en los comentarios del mismo, para que usted lo tenga a la mano y allí pueda repasar las ideas principales de este comentario sintetizadas en el bosquejo escrito. Y número 2, nuestro complemento totalmente en vivo, realizado el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, para que estudiemos juntos la palabra del Señor y crezcamos en armonía con la gracia de Cristo Jesús. Muy bien, vamos entonces en el nombre del Señor a orar y de inmediato nos introducimos a nuestros textos bíblicos. Oramos juntos. Nuestro Padre, bendito y santo Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedir el cumplimiento de tu bendita promesa acerca de tu Espíritu Santo como Espíritu de verdad para guiarnos al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Por favor, Señor, muéstranos a Cristo, lleno de gracia en la hermosura de su santidad, para que a través de tu palabra le veamos y seamos transformados. En el nombre santo y bueno de Cristo el Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a introducir brevemente, antes de leer nuestro primer texto bíblico, que se encuentra en Mateo capítulo número 22, a partir del versículo número 34, vamos a introducir este comentario hablando nuevamente acerca de la justicia. ¿Qué cosa es justicia según la palabra de Dios? Ok, nota esto. A manera de contraste, antes de evaluar el concepto bíblico de justicia, a manera de contraste, haríamos bien en repasar cuál es el significado o concepción de justicia en el mundo greco-romano. El mundo greco-romano es el mundo que ha dado origen a la civilización occidental. El mundo caracterizado por la filosofía griega y el derecho romano es lo que ha moldeado probablemente la mayoría de todos nuestros pensamientos de la civilización occidental. ¿Ok? En este concepto greco-romano de justicia, ¿qué es lo que se espera o qué es lo que se entiende por justicia? Se entiende por justicia la distribución equitativa de lo que a cada parte le corresponde. ¿Ok? O sencillamente la distribución equitativa de lo que todas las partes merecen. De manera que este término de justicia se distancia del concepto bíblico expresado por el término hebreo sedaká. El término hebreo sedaká es el término que significa al mismo tiempo algo que es justo y que es recto. La palabra inglesa, por ejemplo, para justicia, puede ser tanto justice como righteousness, porque en este idioma inglés se ha captado aquello que la palabra, por ejemplo, en hebreo, sedaká, tiene como su esencial componente semántico, es decir, justicia y rectitud al mismo tiempo. En este concepto hebreo, ¿qué es lo que se entiende por justo y recto?
pues aquello que es como debería ser, aquello que es como fue pensado y designado por el Dios Santo y Eterno. ¿Para qué? Para el orden de la creación. En otras palabras, el Creador designó la creación con un orden para que la creación exista, habite en un orden, en un estado de paz, en hebreo shalom, en un estado de perfecto funcionamiento. En este orden de la creación, aquello que se desvía de lo que el Creador ha pensado y ha designado para eso, debe ser hecho nuevamente justo. Es decir, debe ser rectificado, debe ser restituido a la posición que en el orden de la creación el Creador pensó para eso, para él o para ella. Por esa razón, entonces, el término sedaká es traer a como debe ser según el plan, pensamiento o designio del Creador para el orden de su creación. En este sentido es que nosotros entendemos cuando los niños hebreos, en vez de dar limosnas, a ellos se les enseña a hacer justicia, a hacer sedaká. Cuando alguien de la comunidad hebrea extiende sus manos para ayudar a un necesitado o menesteroso, se entiende ese acto por una sedaká. Es una obra de justicia, es justicia. ¿Y por qué se está haciendo justicia cuando se ayuda a un menesteroso o a un necesitado? Porque se lo está ayudando a ser restituido a la posición donde, según el designio del Creador, él o ella debería estar. Por eso se le está haciendo justicia. A ver, según el concepto greco-romano, ¿cómo es que darle algo a alguien que necesita, algún menesteroso o necesitado, en qué sentido eso es hacer justicia? Si yo no le debo nada, si yo ni siquiera conozco a esa persona, probablemente yo no tengo nada de culpa de que esa persona esté en esa posición. Probablemente esa persona necesitada está en esa posición porque tomó malas decisiones, no hizo caso o sencillamente no escuchó los consejos, terminó en la calle y ahora padece necesidad porque así lo quiso. ¿En qué sentido yo le debo a él? ¿En qué sentido debo yo tomar mis recursos para distribuirlos equitativamente sobre esa persona que probablemente no merezca nada? Según el concepto greco-romano, esa persona probablemente no merece nada. ¿Ok? Pero según el concepto bíblico de sedaká, de justicia, al hacerle esa ayuda, al obrar en su favor, yo le estoy haciendo justicia. ¿Por qué? Porque él es mi prójimo que demanda de mí, por ser mi prójimo, que yo lo restituya, que yo lo restaure al lugar a donde el Creador lo pensó para estar. ¿Te das cuenta qué hermoso es este concepto de justicia según el idioma hebreo, tal cual como se encuentra en la Biblia? Por eso es que cuando uno va, por ejemplo, al libro del profeta Isaías, la palabra justicia está en armonía con fidelidad, está en armonía con salvación, está en armonía con poder para salvar y arropar con vestiduras de salvación. ¿Por qué? Porque es precisamente una restauración, es un rescate, es una restitución, es una rectificación de aquello que, habiendo sido pensado para ocupar un orden, una posición en la creación, ya actualmente no lo ocupa por causa de la degradación, del pecado o de lo que sea. En ese sentido, hacer justicia es restaurar, restituir, traerlo a la armonía con el plan del Creador.
Y en este sentido nosotros podemos entonces evaluar lo que Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 22, versículos 34 en adelante, como la respuesta ante la pregunta acerca del mandamiento más importante. Vamos a leer la palabra. Dice la palabra lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto es maravilloso y está perfectamente mostrado en la forma en la cual la ley de Dios está distribuida. Cuando tú tomas la ley del Señor en su expresión concreta, sublime de los 10 mandamientos, que es la expresión conocida como el Decálogo o la mayor concreción de toda la palabra revelada y enseñada a lo largo de los profetas que constituyen el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos es la enseñanza moral concreta y es lo que, según la interpretación bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, corresponde con la ley moral del Creador. En esta ley moral, la distribución de los mandamientos obedece a 2 relaciones. Una relación de la conciencia individual con el aspecto vertical, es decir, con Dios, con la deidad, resumido en los primeros 4 mandamientos, que todos tienen que ver con la adoración al Creador, la devoción al Creador, el cuidado de su nombre, la adoración en el día en que el Creador escogió, y los otros 6 mandamientos que están así distribuidos para enseñarnos la correcta dimensión o aspecto horizontal de nuestra conciencia en relación con el mundo. Nuestra conciencia en relación con Dios, primeros 4 mandamientos. Nuestra conciencia en relación con el mundo, con nuestro prójimo que nos rodea, los otros 6 mandamientos. En este sentido, las 2 dimensiones que la ley abarca, la dimensión vertical, mi responsabilidad, mi conciencia delante del Señor, la dimensión horizontal, mi conciencia, mi responsabilidad para con mi prójimo. Precisamente, los primeros 4 mandamientos pueden resumirse en amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tengas, con todos tus medios, con toda tu mente. Amar a Dios. Si amamos a Dios, vamos a honrarlo como el único Dios verdadero. No estaremos coqueteando con ídolos, llámese dioses, creencias doctrinales espurias ajenas a la Biblia, orientalismo, energías, vibraciones, fenómenos experimentables, extracorpóreos, nada de eso. No estaremos, por tanto, si amamos a Dios, tomando su nombre a la ligera. No estaremos irrespetando el día que es de Dios para su completa comunión con nosotros, si amamos a Dios. Si amamos al prójimo como a nosotros mismos, y aquí
Es necesario hacer una aclaración. El mandamiento no dice, ámate a ti mismo para que así ames al prójimo. El mandamiento no dice, ámate a ti primero para que puedas amar a tu prójimo. No. El mandamiento está diciendo, ama a tu prójimo. Como es evidente que te amas a ti mismo. Todos los seres humanos, en cierta forma, cuidan de sí mismos. Todos los seres humanos, en cierta forma, se preocupan por su propio bienestar. Y esto es un deseo que proviene de la misma naturaleza humana. Deseo que egoístamente constituye un pecado. Ahora bien, atención, lo que Cristo está diciendo es, de la misma manera como cuidas de ti mismo, cuida de tu prójimo. De la misma manera como atiendes tus necesidades, atiende las necesidades de tu prójimo. Y lo maravilloso es que Cristo dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es maravilloso porque el apóstol Pablo nos enseña que el amor, el que ama, entonces ha cumplido la ley. Porque el resumen de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, nosotros por esta razón entendemos la forma en la que Cristo le respondió al joven rico cuando se le acercó para preguntarle qué bien hacía para heredar la vida eterna. La respuesta de Jesucristo inició precisamente allí donde el joven rico pensaba que había guardado todos los mandamientos, hasta que finalmente Cristo le señala su deber para con el prójimo, señalando al mismo tiempo aquello que constituía su Dios idolátrico. ¿Cuál era su Dios idolátrico? El mundo. Era aquello que él amaba, reverenciaba, honraba y adoraba por encima de Dios. Y la razón por la cual Cristo al joven rico le señala y le pide que venda todo lo que tiene y ahora vaya y lo siga, es precisamente porque el mundo y sus posesiones se habían convertido en el Dios para este joven. Lo que Cristo hizo no fue injustamente pedirle que diera todo. Lo que Cristo hizo fue señalarle aquello que tolerado terminaría destruyendo y perdiendo su vida eterna. Por esa razón, mis amigos, probablemente a nosotros Cristo no nos pide que nos despojemos de todos nuestros bienes, pero con toda seguridad, probablemente Jesucristo nos señale algo que tolerado en nuestro carácter, tolerado como parte de nuestra vida, puede terminar arruinando para siempre nuestra vida y conducirnos a la muerte eterna. Por esa razón, cuando uno estudia la historia del joven rico, en vez de sentir lástima por él y decir, pobre hombre, se fue triste, no sopesando bien las consecuencias de su decisión. Pobrecito este joven rico. Nosotros, en vez de estudiarla de esa manera, deberíamos preguntarnos, Señor, ¿eres tú lo más precioso para mí? ¿O hay algo acariciado, atesorado en mi vida que vale más para mí que tú? Señor, ¿hay algo que me vayas o debas revelarme, de lo cual yo con tu gracia, amor, ayuda y poder debería desprenderme para no tolerarlo más nunca en mi propia vida?
¿Hay algo, Señor, de lo que yo debería despojarme o ser despojado por tu poder? Mejor dicho. Por esa razón, mis amigos, la lección del joven rico es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesita poner su atención en Cristo para que Cristo nos muestre aquello que probablemente necesita ser del todo arrancado de nuestras vidas. Probablemente es un deseo acariciado, probablemente es un hábito, probablemente es algo que estamos viendo u oyendo, probablemente es algo que estamos comiendo, probablemente es una manifestación o defecto del carácter en el trato con nuestros hijos, con nuestras esposas o esposos, o con nuestros hermanos de iglesia o amigos o familiares, o es un rencor, o es un odio, o es una falta de perdón, o es un deseo acariciado. Todos nosotros deberíamos permitirle a Cristo que en comunión santa con su mente infinita y nuestra mente finita, nos toque con su poder para mostrarnos dónde está el punto del cual Cristo anhela despojarnos. Seguimos adelante. Vamos a mirar lo que nos dice el Salmo 135. Aquí son dos textos del Antiguo Testamento que nosotros vamos a leer y repasar, que es el Salmo 135 y Zacarías capítulo número 7. ¿Por qué razón? En estos dos textos del Antiguo Testamento se puede observar las dos dimensiones en las cuales el Antiguo Testamento va o gira cuando habla del tema del amor a Dios y del tema del amor al prójimo. Estos dos textos nos van a señalar que habiendo estos dos grandes mandamientos de amor a Dios y amor al prójimo, estos dos grandes mandamientos producen dos principales pecados que Dios detesta, que Dios realmente quiere eliminar en medio de su pueblo. ¿Cuáles son estos dos pecados? Salmo 135 nos va a hablar del primero, la idolatría, y Zacarías 7 nos va a hablar de la ausencia, falta de amor e interés genuino por los oprimidos, por los necesitados, por los menesterosos. En otras palabras, los dos grandes mandamientos producen dos grandes pecados, la idolatría y la opresión al débil. Vamos a mirar. Dice el texto del Salmo 135 lo siguiente: envió señales y prodigios en medio de ti. Vamos a subir aquí. No comienza aquí, perdón. Comienza desde acá. Vamos a leer. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad allá, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sahón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Y ahora atención con esto. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos, los ídolos de las naciones. Fíjate esto, aquí está.
Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Sigue diciendo el texto, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. A ver, el propósito de leer el Salmo completo desde el versículo número 1 hasta que llegamos a los versículos donde condena la idolatría es el siguiente. Escucha esto. La idolatría es condenada, ¿por qué? ¿Por qué es condenada la idolatría? Porque el Dios nuestro es el creador. Y no solamente el creador, el Dios nuestro es el redentor, el que rescató a su pueblo de opresión, el que rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto, o para nosotros, el que rescata nuestras vidas del dominio de Satanás por medio del pecado. Él es el Dios creador y redentor. Por tanto, es el Dios cuya fuerza y vida imparte vida, poder, aliento a todo cuanto existe. La idolatría, sin embargo, en vez de hacernos crecer a la imagen de este Dios verdadero, la idolatría nos degrada. La idolatría hace que los demonios, que son los idolatrados, pues los dioses no existen, sino que son falsos. Los dioses idolatrados, es decir, los demonios idolatrados, tienen y ejercen poder sobre aquellos que adoran ídolos. En otras palabras, cuando usted adora a una cosa que no es Dios, usted está adorando a demonios. Usted entonces se está esclavizando a los demonios. Y precisamente cuando vas a Romanos capítulo número 1, como resultado seguro de la esclavitud demoníaca, es la deshonra del cuerpo, pensado para ser morada de Dios. De manera que el plan satánico en oposición al plan divino, es degradar al ser humano hasta el punto de hacer del ser humano imagen de los mismos demonios, imagen del mismo Satanás. Degradarlo por debajo incluso del nivel de los animales. Degradarlos, quitándoles la humanidad, despojándolos y haciendo al ser humano esclavos de sus deseos y pasiones, deshonrando entre sí sus cuerpos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo número 1. De este control demoníaco que los demonios ejercen sobre la persona idólatra, amigos, solo el poder de Cristo derramado en plenitud por el Espíritu Santo, cuando se le clama y humildemente se anhela experimentar, es que puede librar de este dominio. Solo el poder de Cristo puede librarnos de los demonios que se hacen con el control de la voluntad cuando son adorados o idolatrados. Vamos al segundo gran pecado que nos va a presentar el texto bíblico de Zacarías capítulo número 7. Vamos allá. Zacarías capítulo número 7 y vamos a comenzar a leer en el versículo número 9. Dice así la palabra de Dios. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, fíjate, algo bien duro, como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos
enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el pecado que aquí se describe? Es no hacer misericordia, no tratar bien a los que sufren, a los oprimidos, a los necesitados, a la viuda, a los huérfanos, a los pobres, a los que padecen necesidad. Y es precisamente lo que nos va a decir el apóstol Santiago cuando nos habla de la religión que es sin mancha, la religión que es sin mácula, la religión verdadera, que es atender a los huérfanos, a los necesitados, a las viudas. ¿Y por qué esto es así? Porque el Dios Santo es así. Él anhela usarnos como su propio canal de bendición para alcanzar a aquel que está en necesidad. Dios dice en su palabra que aquel que da al pobre, a Jehová presta. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha mostrado, lo ha revelado. Su carácter es atender, su carácter es dar de su mano el aliento a todos. Su carácter es, por tanto, el dar. La gloria de Dios consiste en dar. Y esta gloria la ha dejado escrita en el libro de la naturaleza. Cuando analizas el libro de la naturaleza, todo lo que está vivo vive y sirve a alguna otra vida. Aquello que no sirve para alguna otra vida está muerto. Todo sirve al propósito de ministrar a alguna otra vida. La gloria del Creador consiste en dar. Y es por eso que el deseado de todas las gentes en el capítulo número 1 nos habla del gran circuito de la beneficencia. Circuito en el cual de Dios el Padre mana la vida, ministra la vida, por medio de Cristo se ministra de parte del Padre vida al mundo y a todo cuanto es, y por medio de Cristo el Padre anhela que regrese en alabanza que expresa agradecimiento y gloria para el Padre Celestial. Cristo entonces así completa el gran circuito de la beneficencia, dando y ministrando vida y bendiciendo y mezclando con su propia justicia las alabanzas en agradecimiento a ese ministerio de vida que Él ha hecho por nosotros. La gloria del Creador consiste en dar. Y por esa razón el Creador espera que nosotros, amándolo a Él, amemos al prójimo. Esa es la religión verdadera. Ahora, atención con esto. Y si no me nace ayudar al prójimo, y si no me nace sacar, y si no tengo lo suficiente, a ver, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos más de Cristo. Dios no anhela, Dios no quiere que nosotros hagamos el bien como expresión de un deber legalistamente cumplido. No. Dios anhela que hacer el bien sea resultado natural de la morada de Cristo adentro en el corazón. Por tanto, si no sentimos el deseo de ayudar, de servir, de ministrar a otros, probablemente lo que necesitemos es más de Cristo. Cristo adentro, Cristo la esperanza de gloria. Contemplar más a Jesucristo, meditar en Él, estar en comunión con Él por medio de la palabra, para que el deseo egoísta de nuestro corazón sea sometido por el poder subyugador que se produce al contemplar el amor de Dios manifestado en Cristo. Vamos a seguir leyendo. Dice así. Salmo 82. Salmo 82. Mira.
Este es un salmo que puede resumir la enseñanza sobre la justicia de los profetas hebreos. Es un salmo maravilloso donde el salmista va a emitir un juicio acerca de aquellos que estando en posición encumbrada para servir, se han vuelto jueces, líderes, gobernantes, príncipes, egoístas, convirtiéndose así en demonios, convirtiéndose así como los dioses paganos que esclavizan, que significan muerte en vez de vida y ayuda. Mira lo que dice Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. ¿Quiénes son estos dioses? Son seres humanos que son líderes, que son gobernantes, que son príncipes, que ocupan posiciones y cargos que los han encumbrado para servir, para representar a otros, para cuidar de los intereses de los débiles. Y entonces se les llama dioses precisamente porque en su posición encumbrada han llegado a albergar la mentalidad satánica de hacerse dioses a sí mismos. Ahora mira lo que dice. Dios está en medio de la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, escucha esto. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Versículo 7. Pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Aquí puede verse que son hombres, porque van a tener muerte de hombre. ¿Ok? Para tener muerte de hombre hay que ser hombre. Entonces, ellos son hombres, solamente que fueron encumbrados por el mismo Dios. Dios les dio posiciones de confianza, de liderazgo, pero luego ellos la han pervertido y por tanto serán juzgados y caerán como cualquier otro príncipe. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Aquí entonces nosotros tenemos lo que podría considerarse como la enseñanza fundamental de los profetas en materia de justicia. Servir, ayudar, defender al débil, al huérfano, al menesteroso, a los necesitados, librar de la mano de los impíos. Escucha esto. Si hay una cosa que Dios odia, porque Dios, fruto de su eterno amor, odia el mal y el pecado. Ok, si hay alguna cosa que Dios detesta en su justicia y amor infinito, es que se utilice, escucha esto, que se utilice el poder conferido para defender al impío y oprimir al justo. Lo que es conocido como la perversión del derecho. Dios detesta eso. Es una abominación para el Señor. Por tanto, falsificar la balanza, es decir, alterar la balanza, alterar sus pesas, para emitir un juicio truncado, perjudicando al justo y favoreciendo al impío, es una completa negación y ofensa contra el carácter de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque en la expresión del carácter divino, Dios mismo dijo que Él de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. De ninguna manera tendrá por inocente al malvado. De ninguna manera. De manera que Dios espera que
cualquier persona que ocupa una posición privilegiada, llámese un juez, llámese un director de empresa, llámese un principal en un colegio, un director de colegio, un líder, un anciano de iglesia, un pastor, un líder religioso, cualquiera sea la posición privilegiada, Dios siempre anhela que en el rango de influencia de esa persona, todos sus juicios sean para defender al justo y no al impío. Esto no significa que uno no reconozca la maldad e intente redimir, pero esto es muy diferente a cuando se hace un juicio y se prefiere al que no está en lo correcto, al que no tiene la razón, truncando el derecho por causa de soborno, por causa de algún interés personal, egoísta. Dios detesta esto, porque va en contra de su mismo carácter, expresado allí en Deuteronomio 34, versículo 6 en adelante. ¿Ok? Vamos a seguir adelante y vamos entonces a finalizar con lo que el Señor Jesucristo enseñó en la parábola del buen samaritano. ¿Ok? Vamos ahí. Lucas capítulo número 10, versículo número 25 en adelante, la palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos a mirar. Dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mira esto. ¿Y quién es mi prójimo? Ahora, la pregunta de este intérprete va a ser respondida con la parábola o la historia del buen samaritano. Esta es con toda probabilidad una historia real, contada como parábola, pero es una historia con toda probabilidad real. Escucha esto. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, ahora escucha, mira por qué estamos resaltando, ya vas a ver por qué. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, cosa que no aconteció con los otros. Ellos pasaron de lejos, pasaron de largo, mientras que este samaritano fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora mira la pregunta. Recuerda que la pregunta del intérprete es: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Ok? Ahora mira la respuesta de Jesús en esta pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó?
en manos de los ladrones. Mira, compara esta pregunta que forma parte de la respuesta de Cristo con la pregunta del intérprete. Compárala. ¿Qué es lo que vemos? A ver, vamos a pausar aquí. ¿Qué es lo que vemos? Fíjate, el intérprete preguntó, ¿quién es mi prójimo? Fíjate, la pregunta del intérprete es, ¿existen personas a las que yo debería ayudar? Porque es apropiado ayudarlas, porque son mi prójimo. Pero existen personas que probablemente no sean mi prójimo. Probablemente a ellas yo no debería ayudar porque no son mi prójimo. Esto es lo que implica la pregunta del intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo para que yo decida a quién ayudar? ¿Por qué Jesús hace esto? Aquí se entiende. Jesús hace esto para decirle al intérprete que cuando este hombre que necesitaba ayuda, imposibilitado, incapaz de moverse, incapaz de restaurarse, moribundo, dejado casi muerto en el camino, inválido, incapaz de ayudarse a sí mismo. Cuando este hombre estaba allí que no podía moverse ni ayudarse a sí mismo, entonces vino un prójimo de él. Fíjate, el intérprete preguntó, ¿quién es mi prójimo? Vino un prójimo de él, no para ser ayudado, sino para recibir de él ayuda. ¿Te das cuenta? El intérprete pregunta, ¿quién es mi prójimo para yo determinar a quién ayudo y quién no? Pero Jesús cambia la situación y ahora el que cae en manos de ladrones no puede determinar, no puede decidir ayudar o no ayudar porque no puede ni siquiera ayudarse a sí mismo, pero va a recibir la ayuda del menos esperado, del samaritano. En otras palabras, Jesús está diciéndole al intérprete de la ley de manera implícita, ponte en el lugar del que cayó en manos de ladrones. Ponte en ese lugar. Ok, ¿ya estás en ese lugar? Ok, pregunto, ¿hubieses aceptado ayuda del samaritano o no hubieses aceptado ayuda del samaritano? Con toda probabilidad, sí, Señor, hubiese aceptado ayuda a pesar de que el que me ayudase era un samaritano. Ok, si hubieses tú estado en la posición en la que aceptas ayuda de un samaritano, entonces el samaritano también es tu prójimo. ¿Ves? Entonces el samaritano no está dentro de ese grupo al que no considerarías tu prójimo para ayudar. Porque si hubieses estado en la posición del que cayó en manos de ladrones, la hubieses aceptado viniendo de un samaritano. Pues entonces, si puedes aceptar ayuda de un samaritano, ayuda tú entonces también. Considéralos a ellos también como tu prójimo. Esa es la inversión que Jesús está haciendo. ¿Ves? Entonces, aquí Jesús nos enseña algo muy importante. Algo muy, muy importante. Ese hombre que cayó en las manos de ladrones, ese hombre incapaz de valerse por sí mismo ni ayudarse a sí mismo, ese hombre nos representa a nosotros. Nosotros no estamos en la capacidad de ayudarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos salir del pozo profundo de pecado en el cual nos encontramos. No podemos cambiar el corazón, ni sanarlo, ni restaurarlo, ni hacerlo capaz de obedecer. Pero Cristo descendió para ayudarnos allí donde nosotros éramos incapaces, inválidos, imposibilitados para ayudarnos a nosotros mismos. Cristo vino, nos vendó la herida, nos curó con aceite y vino. Cristo puso nuestras vidas al cuidado de los ángeles, nos redimió, nos rescató y ahora nos sana para poder andar. ¿Para qué? Para que habiendo sido nosotros restaurados, para que habiendo sido nosotros rescatados y habilitados para servirle y vivir en pos de Él,
nosotros sigamos su ejemplo, ayudando a aquellos que son necesitados. De eso se trata. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, y esperando que usted y yo hayamos sido edificados por medio de este comentario, nos despedimos en esta oportunidad diciéndoles, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.